Hola, culés, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos una vez más al canal. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre Luis Enrique, así que comencemos. El día de hoy, como todos sabemos, la selección española ha avanzado a la ronda de semifinales tras vencer en la tanda de penaltis a la selección de Suiza en un partido bastante difícil, complejo, rocoso, ya que vimos lo que le costó a Francia jugar contra esta selección. En esos últimos 10 minutos finales los terminaron empatando y finalmente la selección suiza terminó eliminando a los franceses, que claramente eran los favoritos. Pero no estamos aquí para hablar de lo que fue el partido de hoy, sino para hablar sobre un personaje en concreto, uno de los personajes más importantes de la historia del Barça, y en lo personal uno de los mejores entrenadores de toda la historia, el cual es Luis Enrique, un entrenador que en el Barcelona no supimos valorar, ya que en vez de darle todo el apoyo que merecía y dejarlo hacer y deshacer a su antojo, lo hemos castrado, hemos hecho que se vaya. Un poco lo que pasó con Guardiola, pero ahorita entramos un poco a eso. Antes que nada vamos a repasar un poco lo que ha sido su trayectoria a lo largo de estos años como entrenador, en los cuales ha dirigido clubes como la Roma, el Celta de Vigo, el Barça B, el Barça mismamente, la selección española que está actualmente. Hubo un periodo en el que abandonó la selección porque tuvo unos problemas ahí personales, creo que tuvo que ver con la muerte de su hija. Pero al final terminó regresando y hubo una polémica ahí con su segundo entrenador. No me acuerdo con cuál era el nombre del segundo entrenador, pero en fin, voy a partir desde el punto en donde entrena al Barça, ya que llega al Barcelona en la temporada 2014-2015 y hace una temporada increíble, ya que el Barça venía a ser de un histórico nadaplete con el Tata Martino, y lo que hace Luis Enrique nada más llegar es brutal. O sea, la primera temporada de Luis Enrique para mí es buenísima, y no solo por los títulos, sino por la forma de juego, sino porque es un entrenador que es, o sea, lo voy a decir así, es un entrenador de verdad, porque tuvo los huevos para sentar a jugadores como Messi, como Piqué, en el partido de Anoeta que se perdió contra la Real Sociedad y que se hablaba de la destitución. Y a partir de ahí el Barça cogió un ritmo brutal. Bueno, terminamos ganando la Liga, la Copa, la Champions, haciendo una temporada histórica, siendo por primera vez en aquel entonces el único equipo en la historia en conseguir el triplete dos veces. Después lo conseguiría el Bayern, pero hasta ese momento el Barça era el único equipo que lo había conseguido. La temporada 2015-2016 fue igual de brutal. Tuvimos el desafortunado suceso de toparnos al Atlético de Madrid y un arbitraje penoso, ya que el Barcelona estaba jugando muy bien, y si hubieran cobrado ese penalti, que creo que era mano de Gavi en esos minutos finales, creo que el Barça hubiera terminado pasando la eliminatoria, y quién sabe, tal vez a lo mejor el Madrid ahora mismo tendría una Champions menos y nosotros una Champions más. Su siguiente temporada fue la 16-17, y aquí fue ya donde empezaron un poco los problemas. Veíamos a los jugadores ya más idos, pero todavía a un muy buen nivel. O sea, si tú comparas al Barça actual, que es una mierda, al Barça de Luis Enrique de esa temporada, o sea, nada que ver, ni punto de comparación. Liga que pues también nos han robado con ese gol que no entró, bueno, que entró pero que no nos quisieron dar cuando jugamos contra el Betis. Se terminó yendo del Barça, vino Valverde, y pues ya todos sabemos lo que pasó después. Para mí Luis Enrique es un entrenadorazo, es uno de los mejores de la historia. A Luis Enrique no se le dio el apoyo que merecía. Luis Enrique es para que se hubiera quedado a hacer y deshacer en el club, cosa que no hicieron con Guardiola. Bartomeu tuvo la oportunidad de poder hacerlo con Luis Enrique, pero ¿qué se hizo? Se apostó por la famosísima MSN, que vimos que estando Messi, Suárez y Neymar nos metió 4 el París, 3 en Turín. Y bueno, estas historias, ¿no? Yo mismamente me llegué a creer el cuento de que Luis Enrique se había equivocado en el planteamiento de Turín al haber puesto a Mathieu, porque cuando no sabes de esto y solamente te dejas guiar por nombres y por lo que te va diciendo la prensa,
te lo puedes llegar a creer, pero a medida de que te vas informando o vas averiguando, te rodeas de la gente que realmente sabe lo que es este deporte y con gente muchísimo más experimentada que yo habiendo esto muchísimos años, te vas dando cuenta de que al final Luis Enrique tenía toda la razón y que para nada se equivocó. Como digo, yo me incluyo porque yo decía, ¿cómo pones a Mathieu en lugar de, me parece que dejó a Jordi Alba en el banquillo? Y pues, o sea, era como yo lo veía. Ya después, obviamente, como digo, informándote, averiguando, te vas dando cuenta de que Luis Enrique no tuvo para nada la culpa. Eh, como digo, su etapa en el Barça terminó aquí. Después se le ofreció el puesto de la selección española, que hasta el día de hoy mantiene. Como digo, hubo un intermedio ahí entre unos problemas familiares que tuvo y hasta ahorita. Y juntando que Luis Enrique es un entrenador que no se calla, que no es bien queda, o sea, súmale que es un tipo caso Figo porque jugó en el Madrid y terminó fichando por el Barça, tiene absolutamente todo en contra, tiene lo que es a la caverna, que es Marca, Jazz, más el Chiringuito, tiene a nuestros propios diarios que según van a favor de nosotros, pero pues, lees los artículos que publican y son una absoluta mierda. O sea, Luis Enrique con todo eso en contra ha demostrado ser un trabajo increíble. O sea, al principio de la Eurocopa yo sinceramente pensé que no iba a llegar tan lejos porque si ves la España, o sea, no es la España de los Xavi, de los Puyol, de los Iniesta. Busquets sigue, pero pues no es el mismo Busquets del 2010. O sea, no es una selección con tantos nombres tan brillantes como los había en esa época, pero estamos viendo lo que está haciendo. O sea, es brutal lo que está haciendo Luis Enrique y no se habla nada de esto. O sea, más bien lo que todo el mundo está esperando es a que España palme para irse contra él. Para mí, si Luis Enrique llega a quedar eliminado de la Eurocopa contra Italia, para mí esta Eurocopa es un total éxito porque viendo que no está en una selección en la que, como digo, o sea, por nombres están bien, pero no es la misma selección del 2010, 2012, 2008. Ha hecho un trabajo brutal, el cual es meter a una selección, o sea, con jugadores que empiezan a sumar llamados a la selección, o sea, son primerizos en esto, y ha logrado meter un equipo así a semifinales. Es algo de brutal y de aplaudir, y que no se le reconozca es porque la gente de Madrid está, no sé cómo decirlo, o sea, les cagó muchísimo que no haya convocado a ningún jugador del Madrid. Luego salió una estadística que mientras hacía sus llamados a la selección, los que más jugaban minutos con Luis Enrique eran los jugadores de Madrid. Pero bueno, o sea, yo creo que Luis Enrique ha hecho un trabajo bestial con esta España. Tuvo problemas al principio, pero pues, ¿qué selecciones eran? O sea, la mayoría de las selecciones que le ha tocado a Luis Enrique son equipos que te meten las dos líneas de cuatro atrás, y sabiendo que es un estilo, bueno, que el estilo de España es el mismo estilo del Barça, es completamente difícil superar este tipo de equipos. O sea, es demasiado difícil. A este tipo de equipos se les supera marcándoles un gol tempranero para que ellos puedan empezar a presionar. Y hombre, lo que está haciendo es brutal. Tengo ganas de ver lo que va a hacer contra Italia, porque son dos equipos que están jugando al ataque. Entonces, cuando eres un equipo que su filosofía se basa en el ataque y juegas contra otro equipo que su filosofía es el ataque, hombre, aquí goles va a haber garantizados. Es lo que puedo decir. Y sinceramente yo quiero que España gane esta Eurocopa por varios factores. El primero de ellos, Luis Enrique se lo merece. Es un entrenador que es duramente criticado, que es demasiado infravalorado porque el trabajo que ha hecho en todos sus equipos es brutal. O sea, lo estamos viendo con España. O sea, lo que ha hecho este hombre es brutal. Si me dijeran que es a Luis Enrique de regreso en el Barça, es un totalmente sí. Sí, o sea, yo quiero a Luis Enrique en el Barça. Para mí nunca se tuvo que haber ido. Nos hubiéramos evitado la etapa Koeman, la etapa Valverde y bueno, este tipo de historias. El segundo factor por el que quiero que Luis Enrique que España gane esta Eurocopa, es porque hay cuatro
jugadores del Barça jugando de titulares, como es el caso de Pedri, Alba, Eric García y, ay, me olvidé, y Sergio Busquets, que había fallado el penal, pero bueno, eso es otro de los factores. El tercer factor es que no hay ningún jugador del Madrid. Y esto es hermoso. O sea, ver a España sin jugadores del Madrid es lindísimo, es hermoso. Y ver cómo los mismos españoles de Madrid esperan a que fracase la selección de que está manejando ahora Luis Enrique para criticarlo o sea, me causa tanta satisfacción ver cómo España va avanzando ronda tras ronda tras ronda para ver la cara de estas personas, y mismamente los de la caverna. Y el último factor, porque imagínense que España ganara esta Eurocopa sin jugadores de Madrid. O sea, si en 2010 la base con la que ganó el Mundial era puro Barça, o sea, ahora que no llevan a madridistas sería brutal, sería genial. Y pues nada, ha sido un pequeño video sobre mis pensamientos acerca de Luis Enrique. Para mí un entrenadorazo, demasiado infravalorado, y que en el Barça no supimos cuidar, no supimos aprovechar, no supimos valorarlo, y pues estamos viendo lo que nos costó un poco eso, ¿no? En fin, yo lo voy a dejar hasta aquí. Te recuerdo que acá abajo en la descripción te dejo mis redes sociales. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Adiós.